Tropas estadounidenses irrumpen en el frío páramo ruso para restaurar la democracia a la fuerza. El ejército ruso yace en ruinas y Washington se prepara para atacar. Pero la victoria nunca llega. Los soldados se pierden en ventiscas, los rifles se congelan y colapsan las líneas de suministro. Lo que era conquista se vuelve pesadilla. Esto no es ficción. Fue la expedición del oso polar de 1918, un desastre borrado de la memoria. ¿Qué pasaría si Estados Unidos lo intentara de nuevo? Hoy, en el show de infografías, veremos qué ocurriría si Estados Unidos invadiera Rusia. Empieza como un día normal. Navegas en redes sociales cuando de pronto los sitios web caen, se va la luz, fallan las torres de telefonía y los cajeros se congelan. Tal vez pienses en llamaradas solares o fallas técnicas, pero tu Wi-Fi se corta de repente. Bueno, así es como comienza la Tercera Guerra Mundial. Agentes rusos sabotean transformadores, cortan cables submarinos de fibra óptica y dificultan la vida de quienes dependen de la electricidad. La belleza de la guerra cibernética es que parece un accidente hasta que ya es demasiado tarde. Cuando el Comando Cibernético de Estados Unidos contraataca sistemas rusos, Putin ya declara en televisión que estos ciberataques son actos de guerra. Ahora las cosas se ponen interesantes con explosiones y fuego. 2.000 misiles Tomahawk avanzan rápidamente hacia centros de mando en Rusia, a 2 millones cada uno. Son 4.000 millones en equipo lanzados en minutos. Mientras tanto, los B-2 Spirit, que cuestan más que el Producto Interno Bruto de una nación pequeña, despegan desde Estados Unidos con reabastecimiento aéreo y apoyo de bases aliadas, superan defensas rusas para atacar desde búnkeres del Kremlin hasta instalaciones nucleares. Los cazas F-35 inician el juego mortal de escondidas, mientras las defensas aéreas rusas dominan el oeste de Rusia. Mientras los submarinos clase Virginia cazan submarinos nucleares rusos en el Ártico, los sistemas de armas podrían acabar accidentalmente con la civilización por un simple error. La existencia de armas nucleares es irónicamente la razón por la que no llegamos a la expedición polar estadounidense, 20 con tropas en tierra. Como se esperaría. En este escenario, la doctrina militar rusa considera cualquier ataque a las fuerzas nucleares o a la infraestructura de mando como una amenaza existencial. Cuando los ataques de precisión de Estados Unidos golpean búnkeres y sitios de misiles en Moscú, Rusia omite la escalada y usa armas nucleares tácticas. 10 minutos después, una pequeña bomba nuclear explota sobre un grupo de portaaviones estadounidense en el Ártico, destruyendo activos navales por $13.000 millones y matando a miles de marineros. En un destello visible desde el espacio, el presidente estadounidense enfrenta una decisión imposible: lanzar armas nucleares en represalia o aceptar una derrota estratégica. Es el escenario definitivo de perder-perder. Si lanza, probablemente la civilización termine. Si no lanza, y Estados Unidos acaba de recibir un golpe nuclear inesperado en la cara, mientras el mundo observaba, el presidente sabiamente elige una represalia limitada. Acechando en algún lugar del Mar Negro, un submarino clase Ohio lanza un misil Trident D-5 a una base naval rusa. Rusia responde con un misil balístico intercontinental para atacar una instalación militar estadounidense. Las bolsas de valores de todo el mundo colapsan. Comienzan evacuaciones masivas de las principales ciudades. Como todos se dan cuenta, esto no se va a quedar limitado. Ya era evidente cuando Putin lanzó la primera bomba nuclear. El intercambio nuclear estratégico es inevitable si las fuerzas convencionales fallan. 400 millones de bajas inmediatas en el primer ataque. El invierno nuclear reduce las temperaturas globales hasta 37 grados Fahrenheit, colapsan cadenas de suministro, caen gobiernos y la civilización termina como la conocemos. A diferencia de la crisis de los misiles en Cuba, ya no hay líderes para negociar la paz. Es un inquietante eco de un conflicto más antiguo, iniciado hace más de un siglo cuando tropas estadounidenses invadieron Rusia por primera vez. La llamaron la Expedición del Oso Polar y sembró una desconfianza que nunca murió. Se mantuvo en la Segunda Guerra Mundial, se endureció en la Guerra Fría y aún influye en las relaciones entre Washington y Moscú. Pese al teatro diplomático, en la cumbre de Alaska, 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su peor momento. No es una exageración decir que no habían sido tan peligrosas desde la crisis de los misiles en Cuba. El punto de inflexión fue en febrero de 2022, cuando la invasión de Rusia rompió la aparente normalidad desde la Guerra Fría. Estados Unidos ha destinado más de $100.000 millones en ayuda militar a Ucrania, superando el presupuesto de defensa de la mayoría de los países. En un sorprendente giro retórico, la actual administración de Estados Unidos, evidentemente cansada de las payasadas de Putin, afirmó recientemente que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido. Es una perspectiva sangrienta. Para 2025,
Las bajas rusas se situaban entre 80.000 y 90.000 y se espera que superen el 1.000.000 para finales de año. Población de San José, California, muerta, herida o desaparecida en solo 3 años. La pausa temporal de ayuda adicional por Trump en marzo de 2025 generó incertidumbre, pero las armas estadounidenses siguen llegando a Europa del Este y matando soldados rusos a diario. Las provocaciones militares rusas cerca de Alaska son ahora rutinarias y más imprudentes. En septiembre de 2024, submarinos rusos emergieron a 57 millas de Alaska. Los F-16 interceptan regularmente aviones de patrulla Ilyushin, 38 rusos, y en algunos encuentros, los aviones vuelan a solo unos cuantos pies de distancia entre sí. Volando tan cerca a 500 millas por hora, un solo movimiento en falso puede terminar mal. El Mar Negro ha presenciado cómo aviones rusos dañan drones de vigilancia estadounidenses, probando su límite antes de provocar una respuesta militar. El ciberespacio se vuelve aún más intenso. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los ataques rusos a objetivos occidentales casi se triplicaron entre 2023 y 2024. Esto incluye el sabotaje sistemático de redes eléctricas, sistemas de agua y redes financieras en toda Europa y Estados Unidos, o lo que los expertos han llamado campañas de sabotaje y subversión cada vez más violentas y escalonadas. En el centro de esta relación incómoda yace un hecho simple y aterrador. Ambos países mantienen miles de ojivas nucleares en alerta máxima desde los años 50. Rusia ha amenazado con usar armas nucleares en Ucrania y Estados Unidos gasta $17 billones en modernizar su arsenal. Putin desplegó el misil RS-28 Sarmat, capaz de llevar más de 10 ojivas nucleares a cualquier parte del mundo. Su apodo, el misil Satanás II, no es precisamente ingenioso, pero sí es aterrador. Estados Unidos anunció los bombarderos B-21 creados para penetrar defensas aéreas rusas, y el ciclo de escalada continúa a fuego lento. A diferencia de las reglas y comunicación claras de la Guerra Fría, las tensiones actuales se intensifican en aire, mar, ciberespacio y espacio al mismo tiempo. El potencial de que accidentalmente se suba la llama al máximo es mayor que nunca. Cada interceptación en Alaska, ataque cibernético o amenaza nuclear nos acerca a un error de cálculo. El margen de error sigue disminuyendo, mientras que las apuestas siguen aumentando. Hace 100 años las tropas estadounidenses invadieron Rusia, algo muy distinto a hoy. La expedición comenzó tras el caótico final de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó tras protestas masivas. El gobierno provisional duró poco y en noviembre, los bolcheviques de Lenin tomaron el poder. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk y salió de la Primera Guerra Mundial, liberando más de 1 millón de tropas alemanas para atacar el frente occidental. El presidente Woodrow Wilson enfrentaba una elección imposible. En los puertos rusos, los almacenes aliados almacenaban 110.000 rifles y gran cantidad de suministros militares para el ejército del zar. La justificación oficial de la invasión suena simple: rescatar a 40.000 soldados de la Legión Checa en Siberia, impedir que tropas alemanas tomen suministros aliados en el oeste y restablecer el orden democrático en el país. ¿La razón? Seguramente ya la adivinaste. Wilson y sus colegas querían eliminar la amenaza bolchevique antes de que se expandiera globalmente. Las tropas de Estados Unidos desembarcaron en 2 frentes a la vez. En el norte de Rusia, menos de 6.000 soldados del 339 Regimiento de Infantería, llamados los de Detroit, capturaron el puerto ártico de Arkhangelsk con fuerzas británicas, canadienses y francesas. La misión era controlar el ferrocarril hacia Petrogrado. Pero antes de que pudieran siquiera empezar, las tropas tuvieron que entregar sus confiables Enfields por los Mosin Nagant rusos simplemente porque la munición ya estaba ahí, un cambio que odiaron. El invierno llegó como un mazo. Las temperaturas bajaron a menos 50 grados Fahrenheit, lo suficientemente frío como para congelar el aceite de las ametralladoras hasta volverlo sólido. Más de 100 soldados estadounidenses murieron por la gripe española, ya sea en el trayecto o inmediatamente después de llegar. La pandemia que mataba a millones en el mundo también los alcanzó en el Ártico. Los sobrevivientes estaban dispersos por cientos de millas de pantanos y bosques, defendiendo un área similar a Texas y Oklahoma, con menos tropas que en un campus universitario moderno. Librada el mismo día en que la Primera Guerra Mundial en Europa terminó oficialmente, la batalla de Tulgas en noviembre de 1918 capturó perfectamente la naturaleza surrealista de la intervención. En Rusia, el teniente John Kudai dirigió una carga con bayonetas contra los bolcheviques, mientras la artillería canadiense apoyaba a los estadounidenses con fuego cercano. Tras ganar el enfrentamiento, quemaron todo el pueblo para evitar que las fuerzas enemigas lo usaran. En casa,
Los estadounidenses celebraban el fin de la guerra sin saber que sus soldados seguían luchando y muriendo en Vladivostok, Rusia, a 4.000 millas al este. Además, otra expedición de 10.000 soldados vivía una situación aún más extraña. Fueron enviados a Siberia en una fuerza multinacional, pero en vez de combatir a los bolcheviques, pasaron la mayor parte observando con desconfianza. 70.000 tropas japonesas más interesadas en tomar territorio ruso que en ayudar a los aliados. El ferrocarril transiberiano, miles de kilómetros de vía única entre dos continentes, fue el premio. Todos querían el control. Los estadounidenses apoyaron al almirante Alexander Kolchak, reconocido como el supremo gobernante de los rusos y quien instauró una dictadura militar supuestamente en defensa de la democracia. Los contribuyentes de Estados Unidos financiaron a las fuerzas de Kolchak con $50 millones, hoy equivalentes a 700 millones. Todo mientras sus tropas ejecutaban y hacían pogromos masivos. La ironía de imponer la democracia con fuerza militar fue evidente para quienes ponían atención. Debería sonar familiar para quienes conocen enfoques similares en Vietnam, Afganistán e Irak, décadas después. Pelear junto a socios de coalición era una pesadilla. Los oficiales británicos tenían mayor rango que los estadounidenses y, según un oficial, mostraban confusión, torpeza, desorden, arrogancia y fría presunción. Las tropas estadounidenses decían que los hospitales británicos daban menos raciones a sus soldados heridos que a los oficiales británicos. Un oficial médico de Estados Unidos fue reprendido por negarse a ordenar a sus soldados cavar letrinas para oficiales británicos. Las líneas de suministro atravesaban desiertos helados casi imposibles. Una compañía de suministros debía abastecer puestos avanzados tan distantes como de Nueva York a San Luis, usando barcos, trenes, carretas y trineos de renos. Los soldados solían preferir las botas de bolcheviques muertos en vez del calzado incómodo británico. Para 1919, la intervención se había reducido a un modo de supervivencia pura. Al recibir un informe sobre las fuerzas en Piniga, el cuartel general en París telegrafió: ¿dónde está exactamente el frente de Peniga? Washington tenía expectativas alejadas de la realidad en el campo de batalla. Así inició la retirada silenciosa. El United States Ship Des Moines atravesó 15 pies de hielo para evacuar. Los osos polares, apodo del 339 de infantería tras sobrevivir el invierno ártico, dejaron 244 muertos en combate y accidentes, 305 heridos y más de 100 fallecidos por influenza. Más de 120 cuerpos no se recuperaron, aunque veteranos de guerras extranjeras recuperaron casi 100 en las décadas de 1920 y 1930. En febrero de 1920, Arcángel cayó ante los bolcheviques y las tropas rusas blancas se pasaron en masa. La intervención fue un fracaso tan vergonzoso que casi se eliminó de los libros de historia de Estados Unidos. Los soviéticos nunca lo olvidaron por completo. La paranoia de Stalin sobre el cerco capitalista no era del todo infundada. 14 países invadieron Rusia e intentaron derrocar su gobierno. La lección de 1918 no era solo que invadir Rusia es difícil. Ni con aliados locales, recursos ilimitados y certeza moral es posible ocupar el país más grande del mundo. La historia deja claro lo inútiles que son esas empresas. Sin embargo, los estrategas militares de ambos bandos siguen simulando un enfrentamiento directo. Solo que ahora, en lugar de 13.000 hombres congelándose en barracones, el resultado podría ser la destrucción de la civilización misma en una tormenta de fuego nuclear. La Rusia actual no es solo desfiles y propaganda, pero tampoco vive el caos revolucionario de 1918, aunque digan lo contrario en las noticias. Sigue siendo una fortaleza nuclear con 11 zonas horarias y defensas que harían envidiar a los zares. El poder militar estadounidense, abrumador pero indeciso en Irak y Afganistán, se encontraría con límites geográficos y tecnológicos que destrozarían la logística tradicional. El resultado podría ser una guerra tan grande que haría ver la Segunda Guerra Mundial como una simple escaramuza. La magnitud del problema de una invasión no ha cambiado desde 1918. De hecho, ha empeorado. Rusia abarca 66 millones de millas cuadradas, aproximadamente la misma superficie que Plutón. Los logísticos militares consideran que los ejércitos no pueden operar ofensivamente a más de 90 millas de sus bases de suministro. Sin tiempo para reponer reservas, la fallida ofensiva rusa sobre Kiev evidenció este principio con detalles sangrientos. Imagina a las fuerzas estadounidenses intentando avanzar 3.000 millas tierra adentro desde casi cualquier punto de entrada. Cada milla que avanzan en Rusia complica las líneas de suministro.
Mientras que las temperaturas invernales todavía bajan a menos 60 grados Fahrenheit en Siberia y la temporada de lodo en verano convierte los caminos en pantanos intransitables. Las fuerzas estadounidenses se han optimizado para la guerra en el desierto tras 2 décadas en Irak y Afganistán. El equipo ruso es para sobrevivir en el Ártico. La ventaja climática que venció a Napoleón y Hitler sigue siendo el aliado invicto de Rusia. Los cuellos de botella en la infraestructura empeoran el problema. El ferrocarril transiberiano sigue siendo crucial, como cuando las tropas estadounidenses intentaron controlarlo en 1918. El lejano oriente de Rusia tiene pocas carreteras y problemas de transporte crónicos. Destruir puentes o túneles clave aislaría regiones, pero también impediría el acceso de las fuerzas estadounidenses a sus suministros. En una hipotética invasión de Estados Unidos a Rusia hoy, la superioridad tecnológica estadounidense sería real y devastadora al inicio. Estados Unidos opera alrededor de 13.000 aviones de combate, bombarderos, helicópteros de transporte y aviones de vigilancia, superando ampliamente a los 3.000 a 4.000 de Rusia. Más de una docena de bombarderos B-2 Spirit podrían realizar ataques de precisión simultáneamente a lo largo del vasto territorio ruso. Más de 400 cazas furtivos F-35, Lightning AIM y tienen capacidades de combate fuera del alcance visual, ante las que los pilotos rusos entrenan pero rara vez se enfrentan. Estados Unidos mantiene miles de misiles de crucero Tomahawk con un alcance de 1.000 millas capaces de alcanzar objetivos desde aguas internacionales. Sería una masacre. La supremacía naval parece absoluta. 11 portaaviones estadounidenses contra el frecuentemente averiado almirante Kuznetsov de Rusia. 70 submarinos estadounidenses contra los 63 de Rusia, muchos de ellos reliquias de la Guerra Fría. Las capacidades de inteligencia y cibernética brindan a Estados Unidos información en tiempo real, en el campo de batalla, con análisis de inteligencia artificial. Las fuerzas de operaciones especiales están entrenadas para causar estragos detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, operar a más de 6.000 millas de caza mientras Rusia lucha en líneas interiores elimina muchas ventajas tecnológicas. Los sistemas S-400 y S-500 rusos generan burbujas de exclusión aérea que cubren más de 250 millas, al menos cuando no están derribando sus propios aviones. Incluso, si el ejército de Estados Unidos pudiera lograr algunos éxitos militares tangibles en las fases iniciales de su invasión, lo cual casi seguramente lograrían, el cálculo de la ocupación sigue siendo el mismo. Por lo general, se requieren de 20 a 25 soldados por cada 1.000 habitantes para ocupar un país por la fuerza. Según esa lógica, Estados Unidos requeriría 288 millones de soldados para ocupar a 144 millones de rusos. Eso implicaría enviar a todos los oficiales activos y de reserva a Rusia, más cientos de miles adicionales. Incluso en teoría, se derrumba por su propio peso. Estos escenarios apocalípticos suelen terminar en estancamiento o escalada nuclear por una razón. Las matemáticas son simples. ¿Recuerdas Afganistán? Estados Unidos gastó $23 billones en 20 años intentando controlar un país de 252.000 millas cuadradas similar a Texas. Rusia es 26 veces más grande que Afganistán, más grande que todo Estados Unidos continental. Se estima que una ocupación similar costaría más de $60 billones. Eso supera 3 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Los antecedentes históricos tampoco son alentadores. Napoleón llevó 60.000 soldados, el ejército más grande que Europa había visto, y regresó cojeando con 30.000 sobrevivientes con congelamiento. Hitler lanzó la Operación Barbarroja con más de 3 millones de tropas y logró un éxito inicial espectacular antes del invierno. La logística y la terquedad rusa trituraron a sus fuerzas. Ni la precisión, armas, poder aéreo e inteligencia de Estados Unidos pueden superar la carta maestra de Rusia. Desprecia a sus soldados y usa una opción nuclear que vuelve inútil la conquista al destruir a todos. Pero la verdadera pesadilla es la realidad de que la guerra moderna opera en un mundo interconectado. Los conflictos regionales pueden volverse catástrofes globales más rápido que las malas noticias en redes sociales. El artículo 5 de la OTAN no permite una activación parcial ni limitar las consecuencias cuando comienza el efecto dominó. Gran Bretaña y Francia mantienen arsenales nucleares independientes con más de 500 ojivas y podrían lanzarlas sin permiso ni consulta a Estados Unidos en una situación desesperada. Mientras tanto, China estaría observando con un júbilo sin disimulo. La flota del Pacífico de Estados Unidos se movería al Ártico y Europa, creando una ventana de 2 a 3 semanas para tomar Taiwán. La Asociación Sin Límites de China y Rusia, formalizada en 2022, podría pasar rápidamente de cooperación económica a alianza militar.
¿Para qué pelear con Estados Unidos si puedes esperar a que se destruyan solos? Quizá la invasión estadounidense a Rusia en 1918 solo fue una nota al pie en la historia. Miles de soldados, objetivos limitados, un fracaso silencioso que costó cientos de vidas estadounidenses y luego fue discretamente olvidado. Actualmente, un conflicto así no sería limitado ni fácil de ignorar. Representaría el capítulo final de la civilización humana, y probablemente no uno muy bien escrito. Cada crisis diplomática, incidente militar en Alaska o ciberataque nos acerca a un precipicio que la humanidad quizá no sobreviva. La pregunta no es si Estados Unidos podría invadir Rusia de nuevo, sino si quedaría alguien para escribir la historia. Luego, los osos polares de 1918 entendieron que ciertos países son demasiado grandes para ocuparlos. La lección de hoy es más simple e infinitamente más aterradora, que algunas guerras son demasiado peligrosas para pelearse, algunos enemigos están demasiado bien armados para ser derrotados y algunos errores son demasiado grandes para sobrevivir. Una invasión de Estados Unidos a Rusia sería catastrófica, pero Moscú cuenta con un arsenal preparado para ello. Mira las armas de la Tercera Guerra Mundial de Putin para ver las herramientas en las que confía, o haz clic en este video en su lugar.